Hola, estamos en el vigía del Titanic, mirando, oteando el horizonte, y el iceberg se acerca y el capitán no escucha. Pero seguiremos advirtiendo que en algunos casos esta historia tiene un final conocido. Ahora, siempre el ser humano tiene la esperanza de que el final sea otro, digamos, y que logremos corregir el rumbo. Bueno, nosotros seguiremos en la torreta de observación. Como cualquier suricata. Como los suricatas que otean el horizonte y copuchan entre ellas. Son fantásticos animales los suricatas. Sí, bellísimo. Bueno, saludamos al Radio Nuevo Norte de Antofagasta, 104.7 frecuencia modulada. Y vamos con un tema que habíamos prometido. ¿Qué es el Estado? Tu enemigo, tu amigo, tu manera de compatibilizar tu existencia con la de los demás con los cuales convives en la sociedad, o es un agente creado por algún ser maligno para enriquecer a unos pocos a costilla del trabajo de los demás, como quieren hacernos creer. ¿Es separable el Estado del sistema? ¿Qué Estado, qué sistema? Bien, el Estado ha pasado a ser parte central de nuestra existencia y de nuestra discusión, de nuestra así llamada batalla cultural, y sin embargo discutimos poco acerca de lo que es el Estado, nos interesamos poco, y tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos para construir democracia es nuestra falta de interés en estos temas. Efectivamente, damos por dadas cosas que no deberíamos dar por dadas, digamos que deberían ser objetos de intercambio, de deliberación, de duda. Lo primero es el Estado existe, digamos, hace mucho tiempo, no es un invento contemporáneo, pero no todas las formas de Estado son lo mismo. Uno podría afirmar, digamos, siguiendo una raíz marxista que no veo cómo podría ser contrapuesta en esto, afirmar que el Estado es posible solamente cuando la producción social dio origen a excedentes, digamos, que permitieran que gente se dedicara al acto de organizar la vida social, regular la vida social, dirigir la vida social, estrechamente vinculada en principio a la religión, mientras el resto seguía produciendo. Mientras se podía producir solo lo que comías, y te comías todo lo que producías, digamos, no tenías cómo financiar a alguien, sostener a alguien que ocupara un rol fuera de esto. Pero una pregunta ahí. Sí. Imaginemos el hombre cazador, en los orígenes de la que además pintaba, o sea, el arte sería anterior al Estado incluso. Sí. Ahora, se dice que pintaba para prefigurar la presa que iba a cazar, claro. Pero no había en eso, porque la única manera de cazar en la época era organizadamente, digamos. O sea, había una forma de organización social entre los seres humanos para satisfacer la necesidad de alimentación. ¿No era una forma de Estado, un protoestado? Lo que pasa es que ahí, como tú decías, el personaje que pintaba es el mismo personaje que cazaba. Claro. Cuando hablamos de las formas del Estado, hay alguien que ya no caza. Alguien que no recolecta. Solo organiza. Solo organiza. O solo desarrolla actividades rituales desde el punto de vista religioso. Está especializado en no producir. Entonces, esa es la condición que se requiere. Pero en la historia del Estado, explicar el Estado es parte de la pelea política. No está fuera de la pelea política, y el uso de las evidencias en eso es completamente intencionado. Por ejemplo, quienes creen que el Estado es una expropiación sistemática de la libertad y de los recursos van a tender a sostener, digamos, a sostener que el Estado tiene que ser el mínimo, y ese Estado mínimo está justificado por la necesidad de regulación de los intercambios, es decir, respeto a los contratos, ese tipo de cosas, y la preservación de un orden, que es el orden que permite el desarrollo de la vida social. Fuera del Estado está la barbarie, digamos. Por lo tanto, yo pago por vivir en paz.
pero no pago necesariamente porque el Estado representa alguna forma de identidad que determina, digamos, que tenemos que subvenir a las necesidades de todos y que hay mínimos que deben estar garantizados para todos, por ejemplo. Claro, pero complejicemos la cosa. Ya. La mafia te cobra por tu tranquilidad. Le cuida el auto para que no se lo raye. Te llega, para no rayarte. Para no rayarte. Tú tienes tu negocio. Una tú pelea tienes tu personal. negocio y llega un señor ahí mal agestado o bien agestado ya a esta altura y te dice, mire, usted me paga tanto, ¿cuánto gana aquí? Calcula, me paga tanto al mes y no le va a pasar nada a su negocio. Puede vivir en tranquilidad. Esa es la tesis alternativa que dibuja Akira Kurosawa en la película Siete Samuráis. Y que es lo que muestra ahí, digamos, como hay un grupo de delincuentes, digamos, unas bandas, digamos, que asolan los pueblos donde vive la gente trabajadora. Entonces una vez al año se dejan caer, digamos, violan, matan y expropian. Se llevan, digamos, los resultados, parte de los resultados de la producción social. Un poco los primeros vikingos, digamos. Claro. Hay que cuidar la función civilizatoria de los vikingos. Los vikingos son personajes muy interesantes, bro. O sea, los vikingos hechos normandos en Inglaterra explican la parte importante de la Inglaterra moderna. Es como... ellos no entraron y hicieron una intervención desde arriba. Ellos intervinieron completa la estructura de vida social inglesa y la cambiaron. Entonces, la construcción de los vikingos es muy centroeuropea. Pero su primera saqueaban, al principio eran saqueadores, digamos. Sí, después... Lo que pasa es que cumplieron una condición de que lo que no es parte de lo mío no es legítimo. Pues yo tengo derechos sobre todo lo que no somos nosotros. Esa es la importancia. Y derechos sobre lo que me puedo apropiar, digamos. Por lo tanto, el único elemento que determina si tengo derecho o no tengo derecho es el régimen de fuerza. Pero cuando yo paso a ocupar, fíjate que es re interesante. Eso suena peligrosamente a la conquista de América. Pero si fue así, pues. Claro. Y cuando los vikingos llegan a los países eslavos, en la Rus de Kiev, donde se está constituyendo eso, en la Rus de Kiev, los jefes de la Rus de Kiev le pagan a los vikingos para que los protejan de las tribus tártaras, digamos, y de las invasiones. Y súper bien, pero después de un número de generaciones protegiéndolos, de repente los vikingos dijeron, ¿y por qué tenemos que proteger a estos jefes si podemos gobernarlos nosotros? Y tomaron el poder y controlaron. Y frente a eso se articula, es parte del proceso de articulación, digamos, que va a dar origen a la Rusia moderna. Sin interés de distraer. Vamos a terminar en cualquier cosa. Me recuerda el intento que hubo de parte de los genízaros, por ejemplo, de apropiarse del poder también en el Imperio Otomano. Sí, pues, lo que pasa es una tentación, eso de quién vigila al vigilante. Es un tremendo tema. Cuando yo apelo a la fuerza de otro para que me defienda, la pregunta es en qué momento usted va a descubrir que aparte de defenderme puede gobernarme. Claro. Y es una pregunta permanente porque, mira, esta es una pregunta que está muy marcada en el caso de los japoneses durante mucho tiempo. Cuando ellos llegan a ser la segunda potencia económica del mundo, ese país de mierda, es chiquitito, tiene mucha gente, pero tenía básicamente producción agrícola. Empezó con una producción industrial tenue y en determinado momento llegan a ser la segunda potencia del mundo por encima de Europa, por encima de todo. Pero con una salvedad, siendo tanto en un territorio tan pequeño, tienen una disciplina social enorme. Digámoslo, ellos son la expresión del trastorno obsesivo compulsivo para mí. Ellos son capaces de tomar té y hacer una ceremonia. O sea, transforman todo en un proceso de mejora y optimización permanente. Entonces, tienen esa potencia, pero la pregunta que ellos hacían, y estaba muy presente en los diarios japoneses como columna, en los años 90, era Chari Shimbun y otros, la pregunta era, ¿es compatible ser una gran potencia económica y no tener poderío militar? Porque fíjate que ellos eran gran potencia económica, pero no controlaban las vías de comercio y no tenían un poder militar. De hecho, el acuerdo de McCarthy... el gigante económico y enano político. Y enano militar, con prohibición de desarrollo de fuerzas armadas con alguna proyección ofensiva. Entonces ellos estudiaban sistemáticamente eso, porque allí nosotros tendemos a concebir el poder como una cosa unificada, pero el poder tiene distintas fuentes. Yo tengo poder, por ejemplo, a través del poder económico, pero también tengo poder a través del poder político, y estos se relacionan.
El poder político en un contexto democrático debe ser regulado y generado por vías democráticas, es decir, garantizan el proceso de igualación donde desde el punto de vista de derechos políticos técnicamente deberíamos ser todos iguales. Y en cambio, el poder económico en un contexto capitalista particularmente administra la desigualdad. Es el régimen que ordena la desigualdad. Entonces estos dos entran con lógica en colisión. Y están permanentemente disputando quién es preeminente desde el punto de vista del ordenamiento social. Y los medios de comunicación están al medio, la cultura está al medio, el sistema de ordenamiento jurídico está al medio, el marco de normas está al medio como espacio de disputa. Ya, pero en ese contexto, y volviendo a nuestro tema, vamos al principio. ¿El Estado protege o subyuga? Depende del régimen político. O sea, el Estado es aquello que se resuelve en la disputa política. No antecede ni sucede. Es las reglas del juego que determinan cómo se produce la vida social son el resultado de batallas anteriores. Y hay grupos que se conflictúan en términos de quién accede al poder. El poder en contextos democráticos supone, el supuesto básico, digamos, es que en el contexto democrático parte de una igualación. Todos somos iguales en derechos. Piso los derechos políticos. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, todos tenemos derecho a controlar el accionar público y todos tenemos derecho a participar en decisiones. Ya, pero eso es el Estado moderno. Eso es el Estado moderno. Claro. O debiera ser. O sea, estados democráticos en la historia como florecimiento ha habido dos nomás. O sea, el Estado ateniense, la democracia ateniense, que es una democracia que se logra después de que liberan un volumen de esclavos, se hace una masa y esos liberados más los propietarios tradicionales constituyen aquello que es la base política. La democracia ateniense como la norteamericana coexiste con la esclavitud. Es una cosa que se olvida en Chile. Sí. O sea, Thomas Jefferson, un gran dirigente, personaje extraordinariamente inteligente, importante, participó en la redacción de los derechos humanos en Francia, fue redactor. Tiene este escrito famoso contra los bancos, digamos. Efectivamente, él estaba en una pelea con Jay, y estaba en una pelea, digamos, contra el poder financiero. De hecho, él está peleando con los federalistas en el momento. Y tenía esclavos. Y él tenía esclavos. Es más, él estuvo en una relación con una mujer esclava, muy famosa también, que lo acompañó a Francia cuando él fue embajador en Francia, con la que tuvo muchos hijos y donde hoy día hay un juicio inmenso, porque la familia Jefferson es propietaria de grandes extensiones en Estados Unidos, hacienda y una gran riqueza. Entre ellos, él fundó la universidad próxima, digamos, donde él vivía. Y los herederos disputan por el reconocimiento de sus derechos. Y la disputa pasa por la pelea, digamos, de la genética. Y ahí la genética se tuerce frente a las reglas del poder. Y todavía no logran la reparación que les toca. Estados Unidos convivió con la esclavitud hasta la guerra civil. Y después de la guerra civil también. Y también. Hasta los años 60, digamos. O sea, las consecuencias inmediatas de derechos civiles, etcétera. Digamos. O sea, Estados Unidos, voy a decir una cosa que ahora sí que no me van a dejar entrar nunca más, pero Estados Unidos es una sociedad racista, es marcadamente racista y no se ha quebrado ni siquiera con la ley de igualación de derechos civiles, digamos. Sigue siendo una sociedad racista donde la expresión de integración es mucho más fuerte de los bordes de Estados Unidos costeros, digamos, pero en las zonas centrales no es evidente y en el sur es marcado, digamos, como dificultad. Lo cual demuestra que la cultura es mucho más profunda y permanente que la política. Y detrás de eso también hay cultura, en el sentido cultivo, porque la esclavitud estuvo muy vinculada a la práctica agrícola. La industria del algodón fue muy determinante, digamos, en la mantención de la esclavitud por mucho tiempo. Y ahí hay una anécdota que es notable. Tú sabes que uno de los pocos eventos donde está fuera de discusión la solidaridad obrera es cuando se desata la guerra civil. Los obreros de la industria textil inglesa hacen huelga nacional para que no se recibiera algodón del sur de Estados Unidos. Y mantuvieron la huelga sin ingresos más de un año.
prácticamente significó la quiebra de las familias y mantuvieron la huelga. No recibían nada de retorno a propósito de eso, era solidaridad pura. Por eso se dice, es una solidaridad de clase, el evento más claro de solidaridad de clase de un país a otro, además. Y estaban en eso cuando en determinado momento le pidieron los sindicatos a Marx que escribiera una carta a Abraham Lincoln. Y le escribió una carta, bella carta, muy bella. Búsquenla, léanla. Sí, es muy importante buscarla y leerla. En esa carta le dice, digamos, que él representa el avance de la humanidad, que el fin de la esclavitud, y le explica y le hace un reconocimiento a Abraham Lincoln. Y la Asociación de Empresarios Ingleses le escribe otra carta de Abraham Lincoln para competir con esta, con un personaje que era un orador relativamente reconocido, y envía las dos cartas. Y Abraham Lincoln contestó una sola de las cartas. Le contestó a Marx, dando las gracias y diciendo, sí, creo que está en juego lo más importante que puede tener la humanidad, que es la libertad. Es muy bonito el trance. Eso fue recogido por un profesor en Berkeley y publicado, y está disponible en internet si lo buscan por Google. A veces de vez en cuando damos alguna información, un dato que puede servir. Así que márquenos el pulgarcito arriba, suscríbase al programa. Sí. Y el vigía del Titanic está haciendo su vigilancia no solo para nosotros, sino también para ustedes. Hay una cosa sobre los estados que estábamos hablando, porque así emergieron el estado moderno, emerge en Estados Unidos en una primera etapa, si bien había habido antecedentes. Hay una revolución que es la revolución de Cromwell en Inglaterra, digamos, que es de modernización, sí, que es anterior, pero no da origen a una forma democrática directamente, es posterior eso. Y en el caso, digamos, también había un sistema de decisiones colectivas en los Países Bajos, que era muy interesante también, pero no garantizaba ciudadanía universal. Pero había forma, se parecía más al esquema griego. Bueno, hay estudios súper interesantes acerca de Caral, que es la única, un caso rarísimo de ruinas de ciudades donde no hay aparentemente diferencias ni jerarquía, digamos, no hay templos, no hay grandes edificios, sin embargo es una civilización muy avanzada. Tenemos pocas luces acerca de eso, pero son 5.000 años de antigüedad. Pero parece ser que en Perú hubo esta civilización que no tenía jerarquías, digamos, no tenía No hay evidencia de jerarquía, pero incluso más, digamos, no hay evidencia de violencia. Habitualmente el concepto de civilización en la versión más tradicional sostiene, digamos, que las ciudades se construyen por un proceso de defensa. Eso es lo primero. Por lo tanto, lo primero que surgen son los muros de la ciudad. Y segundo, hay evidencia de ejércitos y hay evidencia de muerte. Ejércitos en las representaciones, batallas, ejércitos, y restos, digamos, que de grandes mortandades, productos de conflictos abiertos. Caral no tiene nada. Todas expresiones del Estado. Todas expresiones, o sea, para que haya ejército tiene que haber Estado, digamos, incluso pagando ejército, digamos, ya tiene que haber Estado. Entonces, esta noción, digamos, de cómo se organizaron, pareciera ser que tuvo más que ver el intercambio religioso y el comercio que la percepción de amenaza. Y tú dices, no había instituciones, sí había un anfiteatro donde se escuchaba música y había una orquesta de viento de 30 instrumentos. Y que al parecer sonaba con la asistencia de mucha gente y fueron enterrados cerca del lugar donde tocaban, digamos, entonces se conoce qué es lo que tenían. Es muy interesante, son 5.000 años. Acuérdense que las pirámides de Egipto tienen 4.900, la más antigua. Sería una especie de melocracia, digamos. Sí. El gobierno de las melodías. Preocupante sería, porque hay melodías militares también, pues, bueno. El 5.000 años. El 4.900, digamos, tiene las pirámides más antiguas, y es un complejo hasta donde van de 26 pirámides. Fíjate que ahí está el quipu más antiguo que se conozca. Y el quipu es la herramienta. El quipu es una cuerda con cuerdas de distintas una fibras, de ábaco, distintos colores, ábaco de tridimensional. Y tridimensional. Porque se define por el largo, se define por el tejido, se define por el tipo de fibra y se define por el tipo de nudos. Y la posición en relación al conjunto.
no han podido ser descifrados porque mataron a todos los escritores de equipo y a los lectores de equipo. Eso fue parte de la presencia civilizatoria española. Cuando nos dicen, digamos, que los españoles no fueron violentos, digamos, lo disimulaban bien. Esa pérdida es extraordinaria porque fíjate, cuando explican Babilonia y la emergencia del Estado en Babilonia, parte de la complejidad de la ciudad dependía de la posibilidad de registrar los terrenos y diferenciar lo que era de quién. Claro. Y para eso inventaron las tablas de arcilla con un sistema de registro escrito. Esa función la cumple el quipu. Sí, sí. Pero el abogado del diablo, ¿podían los españoles, dada el algoritmo epocal, ser distintos? Yo creo que hubo curas que... Bartolomé de las Casas, de hecho. Bartolomé de las Casas, hubo curas que dijeron, bueno, ¿tendrán alma o no tendrán alma estos indígenas? No solo. Fíjate que la posición de la reina Isabel era una posición que ella definió que todos los pueblos indígenas eran súbditos. Y al ser súbditos tenían derechos. Cambió o sea, todo, eso fue un juicio famoso. Pero ella tomó una posición en esa dirección. Yo creo que hay que tener cuidado, digamos, con explicar todo a partir del tamaño de la nariz de Cleopatra o explicar todo a partir de la fuerza expansiva de los gases. Hay un marco en el cual en esa época ya era posible el desarrollo de algunas cosas que se vieron como posibilidad. Yo creo que personajes como Cortés, por ejemplo, era un desalmado sin perdón. Completo y sin contención. Y por lo tanto no puede ser perdonado, porque lo que hizo es una bestialidad. Y curiosamente, general, curiosamente esa bestialidad era resultado de que estos personajes, o sea, la conquista era iniciativa privada, digamos. Sí. Y era iniciativa privada con licencia. Y claro, y encontró algún tímido freno en el Estado monárquico español. En la realeza. La monarquía. Sí, hubo algo de eso, pero además es un Estado que venía de una situación de guerra extendida, digamos. Ahí viene una gran impostación, plantear que... Perdón, ¿por qué te digo esto? Porque esto de que lo privado es más eficiente o mejor que lo... Hay o sea, lo privado perfectamente te lleva al exterminio. Sí. O sea, lo que pasa es lo siguiente, lo privado... También lo estatal te puede llevar al exterminio, pero se supone que lo estatal es expresión colectiva, digamos. O sea, lo estatal cuando se distorsiona lleva a eso, pero la persecución del interés particular no hay nada que conduzca, que represente el interés general. Requiere freno. O de lo contrario, digamos, la posibilidad de arrasar con todo lo que existe está dada. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué estábamos abordando estas conversaciones? Porque el Estado viene a ser la representación del poder institucionalizado en un determinado dominio y tiene la capacidad de fijar las reglas, y el límite de su poder depende del sistema político. Esto es súper importante porque en el derecho, en el régimen monárquico, por ejemplo, es la voluntad del rey. El rey. Es decir, no es solo, digamos, que cuando decimos, digamos, un pie en la pata del rey, sino que el crimen más grande que se puede cometer en el contexto monárquico es atentar contra el rey. Esa es la que tiene la penalidad máxima, el regicidio. Ni siquiera el magnicidio, el regicidio. Es decir, directamente el asesinato del rey, no solo de una autoridad muy visible y máxima, el rey. Y nada contra la voluntad del rey. El rey es la última fuente de justicia. En un Estado democrático es necesario buscar figuras que se alejen. Porque su poder deriva de Dios. Efectivamente, claro. Efectivamente. Pero eso, el poder deriva de Dios, deriva en parte del poder que tenía la Iglesia. Para consagrar lo que había sido consagrado desde el punto de vista de la sala de batalla, de la escena de batalla. Es decir, muchas de las sucesiones que persiguió, por ejemplo, el papado en determinadas familias nobles, fueron resueltas por la fuerza y consagradas por el... Entonces, el argumento de que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se expresó en la resolución de la batalla también. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los emperadores chinos? ¿En qué sentido? No había iglesia. Sin embargo, el poder era divino también en el... Lo que pasa es que en el caso de Japón también.
había figuras muy, muy determinantes desde el punto de vista religioso. No era todo plano, digamos. Lo que pasa es que ahí en China hay dos formas de aproximarse al poder, que tiene mucho que ver con el poder. Lo confuciano, que es el poder vertical, sí, que expresa lo que tú dices, digamos, la figura máxima de autoridad es representante de la deidad en definitiva, pero que opera el orden hacia abajo. Yo opero desde el orden. En cambio, el taoísmo es el desorden, po. El taoísmo no es que desconozca ingenuamente la existencia del orden, pero no lo reifica. Y por lo tanto, él plantea que la capacidad de cumplir su voluntad depende de las condiciones que se dan en el medio, y por lo tanto tiene que operar realistamente en relación al medio. Es pragmático el taoísmo. Es pragmático, y algunos podrían decir incluso oportunista, pero lo cierto es que no es tan oportunista porque mantiene el horizonte de a dónde va. No cambia el objetivo. Tiene el objetivo, pero el avance o permanecer tranquilo depende de las condiciones. Por eso los chinos dicen, digamos, que todo buen chino es taoísta, o sea, es confuciano cuando está en el poder y es taoísta cuando lo pierde. pero la figura ahí, digamos, fíjate, es re interesante el caso chino, porque China vivió aproximadamente 1000 años bajo un régimen, digamos, como existía un régimen imperial muy extendido. Lo que ocurrió ahí es que descubrieron que estaba produciéndose fenómenos de nepotismo y deterioro de la capacidad del Estado, que era muy significativa. Y inventaron el primer sistema del mundo de alta dirección pública. Porque la función del Estado no es solo el beneficio del emperador, sino que el Estado siempre está obligado a manejar un equilibrio para poder reproducir la condición de poder, donde el ejercicio absoluto del poder no puede ser la única fuente de poder. Tengo que satisfacer las necesidades. De alguna manera, la regla gramsciana de que el orden que propongo me refiero a Gramsci, el autor italiano, digamos, tan importante en teoría política de transformación, porque es el que introduce la discusión de la cultura, no como arte solamente, sino que como cultura, manera de vivir y sentido común, es la discusión sobre el poder y sobre la posibilidad de transformar. En un sentido gramsciano, el orden que se propone tiene que ofertar condiciones para quienes quedan subordinados que sean mejores que las que obtendría directamente desafiando el poder. Y es una condición de equilibrio, te fijas, el poder nunca termina de ser tan absoluto porque siempre requiere de aquiescencia de quien recibe la orden. Hay que generar una condición ahí donde no me puedo llevar todo para la casa, y esa es la parte donde estos tecnócratas no están entendiendo. Claro, de hecho, si tú te metes en la historia de los poderes absolutos, digamos, la opinión que la plebe y la opinión que el pueblo tenía de los monarcas era muy importante para los monarcas, era determinante. Lo que pasa es que tú no puedes gobernar a la fuerza un pueblo completo todo el tiempo. Tú puedes hacer ejercicio de autoridad episódico, digamos, pero hay un punto. Mira, esa idea de que el poder se hace absoluto y se hace más fuerte que nunca, yo tiendo a sostener que es el momento de mayor debilidad. Porque no tienes nada que contenga entre la figura de autoridad y la realidad social. Por lo tanto, todo se transforma en conflicto máximo. Que es un poco lo que va a ocurrir si estos siguen jugando, si este gobierno sigue jugando como está jugando, digamos, como me gané la rueda de la fortuna y la estabilicé. Claro. Hubo historia, pero ya no la hay. De aquí para adelante soy yo. Jugar así genera una resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que hay? El desafío de un régimen democrático, que es el régimen en el que nosotros apostamos hoy día, es un régimen en el cual necesitamos que la voluntad pública sea la que gobierne. ¿Eso quiere decir que no va a haber autoridades de gobierno y va a ser toda asamblea? No, lejos de eso. Mi opinión es que tenemos que corregir el régimen representativo, digamos, de manera de obligar al representante a mirar al representado, digamos. Y con espacios intermedios de control social, de control político, de iniciativa social, mucho más abierta, y con un régimen democrático que no mire solo para arriba, sino que también mire para abajo, como posibilidad. Ese ordenamiento obliga a mirar las instituciones, y aquí es donde viene una frase que a mí tiene significado. Yo tengo que mirar el proyecto de sociedad que tengo para definir el modelo de Estado que necesito. No nos va a dar el tiempo como para profundizar ahí, así que yo te propongo que lo dejemos para la próxima, porque es un tema no solo importante, sino que apasionante. Solo para cerrar, digamos, yo tengo la convicción de que haciendo buenas políticas públicas no vaya a transformar esta sociedad. Necesitáis más que eso. Por lo tanto, sostengo que es absolutamente necesario. Nosotros hemos vivido todas las reformas tecnocráticas que se les han ocurrido.
Mi opinión es que han fracasado desde el punto de vista de la capacidad de resolver aquello que la sociedad espera que ocurra en esta sociedad. Y por lo tanto deberíamos darnos una oportunidad para hacer una reforma democrática del Estado que haga recaer la potencia del Estado en la capacidad de activar ciudadanía y no desconocerla. Y partir para saber qué Estado necesitamos por definir qué sociedad queremos. Exactamente. Ese va a ser nuestro tema. Bueno, el vigía del Titanic sigue raudo, mirando, oteando el horizonte. Y con actitud de escándalo. Sí, ya está abriendo los ojos ya. Bueno, nos vemos. Nos vemos.